¿Cuántos están contentos en esta mañana? Le damos gracias al Señor, como dijo nuestra hermana, de poder estar en este lugar privilegiado. Cada lugar donde se hable de la palabra del Señor es un lugar privilegiado. Por eso le damos gracias al Señor, porque Dios pues ha querido que esto fuera de esta manera. Le damos gracias a Dios, porque Él preparó de antemano todas estas cosas y nos dio a nosotros el entendimiento, la razón. Como dice que Dios devuelve la razón a la persona que se le ha perdido, y como hizo con el hijo pródigo, que dijo: no quiero nada más con mi padre y yo me voy a ir, y se fue. Desde que dijo: no quiero nada más con mi padre y yo me voy, cuando dio un paso para irse, la razón estaba perdida. Había perdido la razón y no pudo recuperarla. Se fue, y cuando la razón está perdida no se piensa bien. Pero una persona que no tiene, es irracional. Así es la palabra correcta, ¿verdad? Irracional. Y el Señor compara que solo los animales son los que no tienen razón. A veces, dice el Señor, como habla en el Salmo 32:8, actuamos de esa manera. No que seamos, sino que actuamos muchas veces de esa manera, irracionalmente. Y un día de tantos, después de haber pasado tanta sufrimiento y tanto dolor, este hijo pródigo estaba comiendo hasta la comida de los cerdos. Había perdido toda la amistad y había perdido todo, humanamente hablando. A veces puede pasar espiritualmente hablando, que perdemos la razón espiritual, y entonces estas cosas suceden. Y dice que este hombre un día Dios lo volvió a tocar, le dio otro toque o lo llevó, porque esta persona ya no estaba en disciplina. Cuando a uno le arde el estómago ya no es disciplina. Gloria a Dios. Cuando uno no tiene que vestirse, ya no es disciplina. Ya cuando uno no tiene con quién hablar, ya no es disciplina. Cuando uno no tiene comunicación con su padre, ya no es disciplina. Ya ese es un castigo. Y Dios nos habla a nosotros de la mano que todos conocemos: consejo, exhortación, disciplina, castigo y azote. Para mí, él iba por el 3, pero Dios no le permitió continuar. Perdón, por el 4. Digo, no le dejó llegar hasta el 5, que ya eso es cuando viene algo físico en la persona, algo que es una llaga, que es una enfermedad, que es algo, cosas, quebraduras crueles, o algo que esté pasando que es demasiado doloroso. Eso se llama ya azote. Gloria a Dios, una enfermedad que no pasa, cualquier cosa que ya eso es azote. Pero al cuarto paso, este hombre que había escuchado la exhortación del padre, digo, el consejo del padre, la exhortación del padre, le dijo: hijo, no vayas, hijo, la vida afuera está muy mala, quédate aquí conmigo. No, yo quiero experimentar, dame lo que a mí me pertenece, que yo me voy. Y el hombre se fue y gastó todo lo que el padre le había dado, porque cuando el hombre deja al padre, lo que el padre le dio sí lo tiene, pero lo va a gastar, pero no hay multiplicación de aquello. Porque la fuente es Él, el Señor, el Padre. Y cuando nosotros rompemos el tubo por abajo, Él puede seguir echando agua, goteando lo que quedó del tubo. Gloria al Señor. Porque tiene un tanque arriba, pero se le corta abajo. Y dice: no me importa que me hayan cortado el tanque abajo, que me hayan cortado el agua, yo siempre tengo agua. Mira, abre y el agua está ahí. Y dice el Señor: espérate que se termine el tanque, a ver de dónde vas a encontrar más agua. Y es lo que le pasó al hijo pródigo. Gastó todo lo que el padre le había dado. Y dice que faltándole todo, amigos y todo, lo que había desperdiciado, nadie después
se acercó a él. Y una vez dice que se fue a buscar trabajo y estuvo en un lugar y nadie le daba dónde trabajar, andaba con la misma ropa maloliente hasta que consiguió cómo cuidar unos cerdos. Parece que la persona cae en lo más bajo, que es cuidar cerdos. Tiene que meterse al lugar de los cerdos, darle de comer a los cerdos y estar con los cerdos. Gloria al Señor. Y dice de que era sin comida donde estaba trabajando. Se estaba muriendo de hambre y entonces ya cuando estaba en las últimas, dice que ese hombre volvió en sí. Este volvió en sí, debemos conocer nosotros que es un toque de Dios a la conciencia de la persona, a la mente, al corazón de la persona, para decirle: mira lo que estás pasando, ¿te das cuenta? Dice que volvió en sí, es decir, la razón, igual que aquel hombre que comía hierba del campo y que la huya, la razón le fue de vuelta. Y dice que esta persona dijo: volveré a mi padre y le diré: he pecado contra el cielo. Primero Dios había reconocido él la falta cometida ante Dios. He pecado contra el cielo y contra ti, oh Padre. Te ruego que me recibas como a uno de tus jornaleros, porque aquí los jornaleros viven mejor que yo vivía allá, o como vivo aquí, dijo él todavía, por la condición en que yo me encuentro. Y él estaba tan desubicado, tan irracional, de que pensó que el padre lo iba a recibir, pero para tratarlo como un cualquiera. Y no fue así. Volvió y el padre con su amor lo estaba esperando. Cuando llegó maloliente, hediondo, dice que el padre de largo lo vio venir todo manchado de lo de los cerdos. Y que el padre corrió hacia él y lo abrazó. No importó la condición en que éste viniera. Y lo abrazó y le dijo: hijo, y le dio un beso. Él se retiró y le dijo: Padre, he venido a ti buscándote, te ruego que me perdones y que me tomes como a uno de tus siervos. No soy digno de estar delante de ti. He pecado contra el cielo y contra ti. Te ruego me perdones y que me tengas como uno de tus siervos. El padre lo quedó viendo y le dijo: mis siervos, ninguno de ellos es hijo mío. Y tú eres mi hijo. Y si eres mi hijo no puede ser mi siervo. Llamó a la gente y le dijo: traigan el mejor vestido, báñenme a mi hijo, pónganle el anillo, gloria al Señor, pónganle todo lo que le hace falta a él y manden a matar el animal más gordo que haya, porque haremos fiesta en esta noche, porque este hijo mío perdido era. Todo el que se aparta, el que se va, se pierde. Pierde la razón, está perdido. Perdido era y ha sido hallado. No fue él quien volvió en sí. Lo hallaron, lo buscaron. Y ese es el trabajo de Jesucristo siempre con nosotros, tratando de convencernos a nosotros que aunque estemos en esa condición, Él está a nuestro lado porque nos ha buscado, ha venido por nosotros acá a la tierra. Dice que le dijo: perdido era y ha sido hallado, muerto estaba y ha sido resucitado y ha vivido. Es la condición mía si yo me aparto de los caminos del Señor, si me aparto del Señor, si yo digo: ya no quiero más, dame lo que el Señor ya me dio a mí, mi herencia. Yo estoy bendecido con toda bendición. Yo tengo vida eterna, el regalo más grande que Cristo se sacrificó, trabajó por mí para darme todas las cosas. Y el Señor me dijo: esto ya ha sido lavado, santificado, justificado y glorificado en Cristo Jesús. Pero le digo yo un día, como que yo quiero experimentar, quiero irme por ahí. Dame lo que es mío. Dice el Señor: tuyo es. Los dones son irrevocables y el llamamiento de Dios es irrevocable. Pero no lo hagas, hijo, me dice Él en la palabra. Gloria al Señor. No lo hagas porque esto no es bueno para ti. El mundo es muy malo y solo hay traición y maldad en el mundo. No lo hagas porque vas a sufrir. Este hombre volvió, hicieron fiesta y mataron el animal más gordo y todo aquello se llenó de felicidad. Y el muchacho estaba sorprendido de que el padre fuera tan bueno con él, que después de haberle gastado todo lo que el padre le dio y de haber deshonrado a la familia, dice el padre: no me importa,
A mí me importas tú, no lo que tú hagas. Y el Padre no dejó de amarlo nunca, nunca, jamás. Así todo aquel que por su conciencia se le ensucia su conciencia cuando se aparta del Señor, cuando hace cosas indebidas, incorrectas delante del Señor, porque Dios está en todos lados mirándonos a nosotros. Y a veces el diablo trae a nuestra conciencia: ya estás mal, ya perdiste la salvación, ya no tienes valor delante de Dios, eres una basura. Lo único que te queda es seguirte perdiendo más y más. Pero la Biblia dice: fue encontrado, perdido era y ha sido encontrado, ha sido hallado. Porque Dios siempre está en busca de nuestra vida, porque somos sus hijos. Y Él nos ama como tal. No importa lo que nosotros hayamos hecho. El amor de Dios, dice la Biblia, que no cambia nunca, jamás. Aunque yo como pastor piense que por algo incorrecto que alguien hizo o corrompido que alguien hizo, yo lo condene, no soy Dios para condenar. Yo solamente soy un estudiante de la palabra de Dios que he entendido lo que Dios dice. No hay pecado que al hombre no se le pueda perdonar. Eso lo dijo Jesucristo. Y cuánto más estando ya en condición de hijos, cuánto más habiendo recibido al Señor en nuestra vida, por Él, dice la Biblia, seremos salvos en el día de la ira. Dele un aplauso a Jesucristo en esta mañana. Gloria al Señor. Quiero invitarlos, hermanos, en esta mañana a que repasemos un poco lo nuestro, lo que nos conviene a nosotros, lo que es de parte de Dios. Gloria al Señor. Quiero invitarlo al libro de Gálatas, capítulo número 3 y versículo número 10. Todos nosotros sabemos que nosotros no dependemos de la ley, porque la ley no es buena para nosotros. Gloria al Señor. La ley no puede hacer nada para nosotros ni para nadie, porque la ley no tiene el poder de salvar, de bendecir, de justificar. Gloria al Señor. Porque la ley trabaja con la carne, trabaja con el ser humano, trabaja con el hombre, con lo natural. Por eso la ley no puede hacer nada en la vida de cada hombre que busque a Dios a través de la ley. Dios mandó la ley por medio de Moisés. Y la ley, la función de ella era obligar al hombre a que hiciera lo que Dios le demandaba. Porque en ese tiempo los hombres estaban siendo probados a ver si podían obedecer a Dios o no. Gloria al Señor. Y Dios puso leyes, pero cuando el apóstol Pablo viene a través de nuestro Señor Jesucristo, Cristo vino, hace su función por nosotros. Pablo recibe la encomienda y recibe el apóstol Pablo la función de Cristo explicada para nosotros, para que nosotros nos aquietáramos y supiéramos en qué nosotros debemos creer. Si la ley está escrita en la Biblia, dicen las personas, hay que creerla. Si la ley dice esto, hay que buscar cómo hacerlo. Gloria al Señor. Pero la palabra de la gracia de Dios a nosotros nos prohíbe tocar los puntos de la ley. Entonces el apóstol Pablo, que recibe esta sabiduría de parte de Dios, Dios le da a él la instrucción para que él escriba para la iglesia, para todas las generaciones, hasta el día en que Cristo venga de regreso a la tierra. Y dice en Gálatas 3:10: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Gloria al Señor. Todo aquel que piense que a través de la ley puede agradar a Dios en algo, está bajo maldición. O sea, la maldición está sobre él, sobre la persona. Pero si la ley es la palabra de Dios, pero maldice al hombre. Gloria al Señor. Todos los que dependan de las obras de la ley están bajo maldición. Gloria al Señor. Ahora, ¿qué dice? Porque escrito
está, así que dice, ¿no? Están bajo, depende de la obra de él, están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas, para hacerlas. Y dice la Biblia que no pudo haber ningún hombre que cumpliera la ley, ninguno de todos los millones de millones que vivieron en el viejo pacto, en el pacto de la ley, ninguno pudo cumplir con los mandamientos, con las instrucciones de la ley. Por eso es que aparece nuestro Señor Jesucristo, que Él no nace bajo pecado, porque la ley es para el que está en pecado, para el que tiene pecado. Gloria a Dios. La ley no era para Cristo, pero el problema es que Cristo tomó el lugar de nosotros. Y Él vino a darle a esta ley todos los cumplimientos que la ley demandaba del hombre. Y dice la Escritura que Cristo tomó la responsabilidad de nosotros y Él se sometió a la ley en vez de nosotros. Y Él dijo: vamos a ver ahora si el pueblo de mi Padre todavía sigue en pecado, en maldición, o yo lo libro. Heme aquí, Señor, le dijo Cristo al Padre, he venido para hacer la voluntad. Quítalo primero para establecer esto último que yo voy a hacer. Entonces dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en las obras de la ley, cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y usted mira en este tiempo la falta de entendimiento que hay en muchas personas que son llamados pastores, predicadores de la gracia de Dios, evangelistas, muchas personas que son llamados profetas, que son llamados apóstoles, que son llamados ministros, que siguen instruyendo al pueblo de Dios conforme a la ley y mandando a cumplir la ley. Por ejemplo, si a una persona le dicen que tiene que dar el 10% de lo que gana, esa persona está maldiciendo a aquel que se lo está diciendo. Porque el diezmo es un punto de la ley, es una obligación de la ley. El diezmo es conforme a la ley, lo dice el apóstol Pablo. Si una persona está mandando a ayunar a otra persona, esa persona está maldiciendo a esa persona porque él está mandando a cumplir con puntos de la ley. Gloria al Señor. Si una persona le dice: tú tienes que comer la Santa Cena porque eso es una obligación que el Señor mandó, todos tenemos que hacerle, esa persona está instruyendo conforme a la ley. Porque eso significa la cena que se hacía en el pacto viejo mandado por la ley, para que cada año ellos comieran del pan ese o de los animales esos que eran tipología de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo viene a cumplir con todas estas demandas, con todas estas obligaciones y sacrificios que los hombres tenían que hacer en el pacto viejo para establecer una sola cosa. Gloria al Señor. Aleluya. Y dice el 11, que por la ley, oiga esto, no hay nadie que se justifique para con Dios. O sea, si usted quiere cumplir con Dios, usted nunca se sentirá delante de Dios justificado. Podrá estar equivocado, está errando por ahí, está caminando por ahí como aquel hijo pródigo, apartado del mensaje de Dios, apartado de la voluntad de Dios. Esto es, muchas personas usan la palabra increíble de la forma que Dios cambió estas cosas. No, esto es creíble de la forma que Dios cambió estas cosas, porque Dios las manda que las hagamos de la manera que Él nos enseña a nosotros. Usted no puede confiar en usted nunca. Maldito el hombre que confía en el hombre, porque éste está conforme a la ley. Porque Dios mandaba al hombre que tenía que justificarse delante de Dios cumpliendo los principios de la ley. Y si yo pienso que puedo cumplir con los principios de la ley, yo estoy creyendo en mí, confiando en lo que yo puedo hacer. Entonces caigo en lo que Pablo dice así: está bajo maldición. Todo aquel que usa los principios de la ley se mete bajo maldición. Versículo 11: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, dice, es claro.
dice el apóstol Pablo, porque el justo por la fe vivirá. Ahora cambia aquí la cosa. Gloria a Dios. El justo por la fe vivirá. ¿Por qué el justo tiene que vivir por la fe? Porque por la fe es salvo. Porque Cristo fue a la cruz a morir por usted, por mí, y Él pagó todos nuestros pecados, todas nuestras culpas, derrama la sangre. Gloria a Dios, lo desgarran de su carne, hace el sacrificio total hasta morir, por mí y por usted. Y después Él se levanta y levanta al apóstol Pablo, aunque Él lo había anunciado anteriormente: el que en mí cree tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas pasa de muerte a vida, que fue lo que le pasó al hijo pródigo. Muerto era y fue resucitado. Entonces el Señor nos dice a nosotros y nos aclara a través del apóstol Pablo que nosotros hemos tomado vida de nuestro Señor Jesucristo por creer en Cristo Jesús. Efesios 2 versículo 8, mire lo que dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, un regalo de Dios, una muestra del amor de Dios hacia usted, porque usted era su hijo, estaba perdido, pero Cristo vino, fue hallado. Perdido era y fue hallado, muerto era y fue resucitado. No es que yo volví en razón o que yo me arrepentí, porque muchas personas dicen que todavía no van a la iglesia porque ellos necesitan mejorarse un poco. Maldito, dice Dios. Toda persona que piensa eso está en maldición, porque está confiando en sí mismo, y la ley mandaba a confiar en sí mismo a la persona, porque decía: el que haga estas cosas, por ellas vivirá. La gran diferencia entre la ley y la gracia de Dios. Por eso en nuestra iglesia, aquí nosotros solamente creemos en la ley desde que nosotros salimos hace 20 y resto de años, no sé. Y no podemos cambiar, porque después de ser bendito, bendecido tantos años, no vamos a entrar a ser malditos ahora. No se recoge mucho dinero, gloria a Dios, pero se mantiene la iglesia. ¿Para qué queremos más dinero del necesario? Aquí se le dice aquí a los miembros de la iglesia: aquí nadie tiene que dar dinero. En la iglesia, ni en ninguna iglesia del mundo, nadie tiene que dar dinero. Gloria al Señor. Y eso lo hemos venido predicando por años y años y años. ¿Y cómo se mantiene la iglesia? Dios se encarga en cómo mantener la iglesia. Gloria al Señor. ¿Sabe por qué no decimos que tienen que dar dinero? Porque usted no tiene que hacer algo para Dios. Usted hace algo para Dios porque usted lo siente en su corazón, y eso es lo que a Dios le agrada. No por obras, no por mandato, porque nosotros no estamos bajo la ley para estarle diciendo a alguien: tú tienes que hacerte. Por la ley obligaba, demandaba de las personas. La gracia de Dios nos dice a nosotros en sus palabras: el que por gracia recibió, por gracia también debe dar. ¿Qué significa por gracia recibió? Que a Cristo nadie lo obligó, que a Cristo nadie le dijo que ni por fuerza tenía que morir para que nosotros fuéramos salvos. El propio Jesucristo dice: yo pongo mi vida de mí mismo, a mí nadie me la quita. Yo he venido a morir por ustedes porque los amo, como los he amado al principio, y mi vida doy por mis ovejas. Es el problema, que somos ovejas del Señor. Y los que somos ovejas del Señor, Él dice en su palabra: todo aquel que es de Dios, la palabra de Dios oye. No tenemos que pelear con la gente, no tenemos que luchar con nadie. No tratamos de engañarlo a usted diciéndole: si tú te vas de aquí el día de hoy y no aceptas a Cristo en tu corazón, te puede matar un carro y te vas para el infierno. Eso nadie sabe quién va para el infierno y quién no. Son mentirosos, ladrones en este tiempo moderno, que tratan de engañar a las congregaciones para quitarle el dinero. Eso es todo un negocio. Ayer nosotros
predicábamos, nuestro hermano Mario fajado por un lado y yo por otro lado, hablando con las personas. Ahí en el shopping donde estábamos predicando el evangelio, donde estábamos repartiendo nuestros tratados. Y una persona hablaba conmigo y me decía lo mismo que el otro le decía al hermano Mario. Pero ¿qué es lo que estoy escuchando? Tantos años yo en el evangelio, y el otro me decía a mí, yo por eso me salí del evangelio, porque ahora lo que hay son ladrones nada más. Los pastores, se mira que usted no es. Me decía, porque yo le decía estas mismas cosas, pues no tengo otra cosa que decirle, ni tampoco estoy mintiendo. En nuestra iglesia no se pide dinero obligatorio. Se le enseña a las personas y se le dice, aquí cada uno debe dar conforme la gracia de Dios enseña, porque nosotros instruimos conforme a la gracia, no conforme a la ley. ¿Y qué cosa es? Me decía él, que cada uno, le digo yo, debe dar conforme lo que sienta, lo que proponga en su corazón. Eso dice la Biblia. No por obligación, no por demanda, no por temor, sino lo que tú sientas en tu corazón. Pero esto del dinero no es punto en nuestra iglesia de siempre que estamos predicando. El dinero es una cosa que se necesita, pero Dios está probando a las personas a través del dinero, cierto. Que sí, para ver cómo está el corazón de la persona, porque si la persona está enamorado del dinero y no puede sacar porque se le gasta o no quiere cooperar con la obra del Señor, también Dios lo sabe. Y como siempre la persona, así la persona va a recibir. Pero Dios no quiere que nosotros hagamos estas cosas por medio de los mandamientos de la ley, porque no funciona, no agrada a Dios. Y que por la ley, dice el 11, ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. ¿Qué significa esto? Que usted no debe de confiar en usted. Gloria al Señor. Hay personas que piensan que están mejor que otros por su comportamiento al servicio de Dios. Hay personas que piensan que están más mal que otros por su comportamiento delante de Dios. Lo único que Dios le permite a estas personas es sufrir y ensuciarse la conciencia, tener dolor por dentro. Pero Dios no se mueve por lo que usted haga. O Dios cambia. ¿Cuántos creen que Dios cambia? Dios no cambia. Dios nos llamó, nos buscó, nos salvó y nosotros somos sus hijos, y Él nunca dejará de amarnos, ni tampoco la salvación se pierde, porque el que en mí cree, dijo Cristo, tiene vida eterna. Él no puede estar cambiando la palabra. Antes era eterna cuando usted recibió a Cristo, pero como usted falló, ahora ya se deseternó. Eso no existe, ni la palabra esa existe, ni tampoco el propósito de esta mala palabra. Gloria al Señor, porque Dios nos manda a nosotros que nosotros recibamos por medio del conocimiento de la gracia de Dios a nuestro Señor Jesucristo, tomándolo a Él como nuestro Salvador personal. Y nos dice, ahora tú eres salvo, ahora estás confirmado como hijo de Dios. De aquí en adelante el Espíritu de Dios será quien guíe tu vida. Pero nuestros hechos, nuestras funciones incorrectas puede que aflijan, entristezcan al Espíritu de Dios por lo que nosotros hacemos y cómo nosotros actuamos. El padre de este hijo pródigo estuvo sufriendo todos los años que el hijo estuvo fuera. Pero no solo el padre, sino también el hijo, cuando se metió en esas agonías, que estaba flaquito porque no tenía que comer. Así me puedo poner yo espiritualmente, tan débil, tan delgado, gloria a Dios, aunque siga gordo con mi cuerpo que tengo yo, pero espiritualmente puedo llegar a tener esta tristeza, este dolor y esta falta de gozo y felicidad en mi vida, porque estoy sin comer, estoy hambriento y he caído en un bache terrible, muy bajo. Me siento mal espiritualmente, tan mal me siento que no quiero ir a la iglesia. Pero Dios está ahí. Yo iré contigo donde quiera que tú vayas, dijo el Señor. Aunque estés actuando conforme a la ley, aunque estés yendo en lugar malo, aunque estés viviendo y teniendo experiencias terribles en tu vida, he aquí yo estaré contigo en tu dolor, contigo. Como la madre que está a la orilla de la cama del hijo,
que tiene una enfermedad grave de la cual no se va a recuperar. Y cada día el hijo se entristece cada día más por su dolor, porque sabe que va directo a la muerte. Así Dios con nosotros para guardarnos, cuidarnos. Él nunca nos olvidó. Por eso es que Él vino cuando nosotros estábamos como hijo pródigo y ya nos salvó, ya nos rescató, ya nos ha dado la herencia. Es tan clara la palabra que dice que lo que el hombre se llevó fue la herencia. Un hijo de Dios podrá llevarse la herencia e irse por ahí, andar en placeres y cosas de... Sí puede, aunque de ahí Dios lo va a traer con dolor y sufrimiento. Entonces, dice así en el 12, y la ley no es de fe. O sea que ¿por qué una persona que practica los puntos de la ley no puede agradar a Dios? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. La ley no es de fe. O sea que la persona que practica los puntos de la ley, inocentes no, ellos saben lo que están haciendo. No, hermano, porque el diezmo, usted sabe que allá está escrito, vamos a dar, no demos el diezmo de David, demos el diezmo de Abraham. El mismo diezmo es. Porque el diezmo de Abraham se había dejado de dar y de repente apareció el rey, Moisés, el hombre de Dios, y Dios le volvió a recordar y le dijo: ahora yo no quiero que lo den por deseo, porque Abraham lo dio porque quiso darlo. Y Jacob también le dijo: de todo lo que tú me dieres, yo te daré el 10%. Estos hombres, los patriarcas, daban el diezmo porque sentían en su corazón darlo. Entonces, como ellos eran bendecidos, las costumbres eran que esta gente daba el diezmo a Dios de todo lo que ganaban, de todo lo que tenían. Y eran bendecidos porque lo hacían por fe. Dios no había mandado ninguna ley para obligarlos. El primero fue Abraham, que comenzó con eso. Después vino Isaac, Jacob, Esaú. Toda esa gente daba el 10% a Dios. Cuando llegaron a Egipto, ellos se olvidaron de tener este compromiso con el Señor y su vida comenzó a caer en desgracia. Gloria a Dios. Su vida comenzó a desgraciarse en Egipto. Y estas personas sufrieron mucho de tal manera que fueron esclavizados por 430 años en Egipto. De pronto salió Moisés y en el monte Sinaí Dios lo llama y le dice: Moisés, agarra una tabla y escribe, porque este pueblo se ha olvidado de mí. Ya no tienen relación, ya no leen la palabra, ya no reciben instrucción. Se han olvidado, se han perdido, se han ido ellos de mí. Yo los quiero volver a traer. Escribe ahí, primer mandamiento. Segundo mandamiento. Comenzó Dios a darle a Moisés todo lo más. Entre ellos le dice: dile que tienen que dar el 10% de todo lo que ganan conforme a la ley que yo estoy mandando. Ahí era obligatorio. Y dile si todos dicen amén. Cuando Moisés mandó esto, todo el mundo dijo: ok, amén. Que lo que tú has dicho, que de todo lo que ganemos y tengamos o cosechemos, el 10% tenemos que dar a Dios, porque es una ley de Dios. Comenzó todo el mundo a dar el 10% de todo lo que ellos obtenían. ¿Qué pasó? El pueblo de Israel tuvo 80 años de gloria. Cuando después de todas estas cosas vino el rey David y todo aquello era obligado. Y la gente hacía estas cosas. Ellos prosperaban porque cada semilla que se siembra se multiplica. Gloria al Señor. A ellos en el pacto carnal. Pero ¿qué pasó? Después del rey David y Salomón, aquello comenzó a perderse de vuelta y los hombres se extraviaron de nuevo de Dios. A los años y cienes de años y miles de años o 1000 años, aparece en el panorama un profeta que se llamaba Malaquías, que es el famoso que usan todos los pastores para robarle a los miembros de la iglesia. La mayoría. El que no lo haga, que me perdone, porque no es con él. Pero todo aquel que esté obligando a quitarle diezmo a la iglesia, le está robando, y Dios está en contra de esa persona, porque está usando la ley que dice: maldito todo aquel que ande conforme a la ley. Esta ley fue dada por Moisés. Entonces Malaquías regresó y le dijo: Dios, escribe esto, Malaquías. Entonces Malaquías: díctame, Señor. Desde los días de vuestros padres os habéis olvidado de mis leyes para cumplirlas. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho el Señor.
Entonces ellos dijeron: ¿en qué nos hemos olvidado? ¿Robará el hombre a Dios? Y Dios les dice: sí, ustedes me han robado en vuestros diezmos y ofrendas. Traed vuestros diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora, dice el Señor de los cielos, si no os abriré la ventana de los cielos para que todo sobreabunde en sus vidas. Porque vosotros, la nación toda, al pueblo de Israel, porque la ley era para el pueblo de Israel exclusivo, no como la usan esta gente ahora, que se la meten a Nicaragua la ley, que se lo meten a Haití, a todos los lugares donde, para cogerle el dinero a las personas. Entonces Dios vuelve a obligar al pueblo para que el pueblo, y le dice: le abriré la ventana de los cielos si ustedes cumplen con esta ley de la cual se han vuelto a olvidar. Cuando Jesucristo vino, Cristo vino y anuló la ley esta. La Biblia dice en el libro de Romanos: porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que en Él cree. Gloria al Señor. Denle un aplauso a Cristo en esta mañana. Gloria a Dios. Versículo 12. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas, por ellas vivirá. Ahora viene Cristo y con su muerte Él cumple con la ley. El fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Mire qué resultó de este sacrificio. Versículo número 13. Terminamos en el 12, vamos al 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. O sea, que Cristo arrancó al hombre del lugar de la maldición de la ley donde se encontraba y lo trajo a la bendición. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hechos por nosotros maldición. Él se hizo maldición porque Él tomó nuestro lugar. Y la ley lo maldijo a Él. Pero Él tomó nuestro lugar, nuestra responsabilidad, y la ley la trajo todas las culpas, los pecados, las trajo a su cuerpo. Se depositaron en Él. Pero Él murió siendo perfecto y aquello fue exterminado, sepultado. Todas las culpas nuestras, todos los extravíos nuestros, todos los pecados nuestros fueron clavados ahí en la cruz con Cristo, y Cristo los llevó y los enterró. Gloria a Dios. Entonces Él nos libra del pecado, de la maldad, de la condenación, de la ley. Como dice aquí, que maldito todo aquel que está bajo la ley, para que nosotros no estemos ahora bajo la ley. Romanos, vamos al libro de Romanos. Gloria al Señor. Capítulo número 8 y versículo 1. Él muere por nosotros y ahora viene la predicación de la gracia de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no vino Cristo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que el Hijo de Dios vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas, porque sus obras eran malas. Pero aquel que viene a Cristo recibe la vida eterna y es librado de la condenación. Ahora mire lo que dice Romanos 8:1. Ahora pues, o sea, conclusión, dice el apóstol Pablo con este asunto, para que la iglesia sepa verdaderamente qué es lo que tiene de parte de Dios. Ahora pues, dice el apóstol Pablo, voy a decirles la verdad que Dios les manda a decir, así como les mandó a decir aquella verdad a través de Moisés, se las manda a decir en la gracia a través de mí, dice el apóstol Pablo, para que ustedes estén tranquilos, no confíen en ustedes, crean que lo que hizo Dios es realidad. Solo tienes que creer, porque al que cree todo esto le es posible. Pero si la persona rehúsa creer, nunca podrá encontrar la vida eterna. Dice Pablo en el 8, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La pregunta del apóstol Pablo es, ¿has recibido tú a Cristo? ¿Tú crees que Cristo verdaderamente murió por ti en la cruz? ¿Tú crees que Él derramó la sangre para darte esta salvación que Él te está ofreciendo?
¿Tú crees verdaderamente que Él te ha amado, que Él te amó y que te ama todavía y que nunca dejará de amarte? ¿Tú crees que el sacrificio de Él es suficiente para perdonarte a ti todas tus culpas? Pues si tú confías en Cristo, aquello que te condenaba, que era el pecado, gloria a Dios, que se cometió en el huerto del Edén, y por el pecado vino la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos los hombres pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pablo viene a entregarnos a nosotros el testamento, la realidad, lo que Dios escribe para que nosotros estemos tranquilos en esta tierra mientras nos vamos con Jesucristo. Yo, el Hijo de Dios, yo sé que Cristo viene, yo espero su venida. Y aquel que esté preparado se irá conmigo para arriba. Gloria al Señor. Oiga lo que dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El tiempo anterior era condena. Gloria a Dios, era carnal. Dios le dijo: dile a la piedra que te dé de tomar, Moisés, y al pueblo también, que saque agua. Moisés, carnal, fue y le dijo a la piedra que diera, pero como la piedra no quiso dar, no basta solo con lo que Dios dice, a veces tenemos que agregarle algo nosotros. Gloria al Señor. Y entonces Moisés agarró su bastón y le dio 3 bastonazos a la piedra, a la roca. Y Dios lo miró y dijo: no hiciste lo que yo te dije. Dios es tan manso, tan sencillo a nosotros, que Él nos dice: hijo, yo quiero que haga esto. Si hacemos lo contrario, que por cierto cambié el estudio, que de esto iba a hablar, pero si hacemos lo contrario, nosotros entramos en un camino de condenación. La condenación en ese tiempo era natural con Moisés. Y le dijo: Moisés, venías bien en todo el camino, ya estás por entrar, pero no vas a entrar, papito. Gloria al Señor. Le dice el Señor: no vas a entrar, ¿sabe por qué? Mira la tierra. Y le mostró toda la ribera y todas las cosas planas que habían ahí, todo el valle. Mira, le dice: Canaán, esto es donde tú ibas a entrar, pero no puedes entrar, papito. ¿Sabes por qué? Porque me deshonraste delante de los demás, porque hiciste lo contrario de lo que te dije. Te dije que le hablaras a la piedra y tú la golpeaste. Y tú sabes qué cosa es la roca. La roca era Cristo. Por lo tanto, le dice: aquí te quedarás y te unirás a tus padres. Entonces Moisés murió en los brazos de Dios, y Dios escondió, dice la Biblia, su cuerpo para que no fuera encontrado. Gloria al Señor. Así, de esta manera es que suceden las cosas, o el apóstol Pablo nos relata a nosotros qué ha pasado. Estos ejemplos que nosotros vemos en el tiempo, no actuemos así, de esa manera, porque estas cosas, dice Pablo, sucedieron para ejemplo nuestro. Todo está hecho. No tienes ni que hablarle a la piedra, ni tienes que no tienes que golpear la piedra. Nosotros ahora tenemos todo declarado de parte del Señor. ¿Qué dice el Señor? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna. La fuente de ganancia es la Biblia. La fuente de salud es la Biblia. La fuente de vida es la Biblia. La fuente de gozo, la fuente de paz. Todo lo que nosotros necesitamos está en la Biblia. Solo tenemos que acercarnos y confiar en lo que Él dice en su palabra. Y la condenación no tiene por qué presentarse en nuestra mente y en nuestro corazón. Gloria al Señor. No tenemos por qué sentir condena. Tenemos que vivir en libertad, como dijo el apóstol Pablo. Si Él nos hizo libres, debemos de vivir en libertad y no estar otra vez sujetos al yugo de la ley de esclavitud, sino ser libres como el Señor nos ha hecho a través de la gracia. Ahora dice la Escritura: ahora pues, dice el 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y Dios me pregunta: ¿tú estás en Cristo Jesús? Claro, Señor, yo estoy en Cristo Jesús. Yo he confiado en Jesucristo hace 30 y resto de años. Señor, entra a mi reposo, hijo. Si eso es tuyo, nadie puede quitarte lo que yo te he dado. Y no hay ninguna condenación para ti, ni habrá durante todo el futuro que yo exista aquí en la tierra. No hay nada ni nadie que nos pueda separar, dice la Biblia, del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Las promesas son muy grandes de parte de Dios. Gloria al Señor. Ahora dice:
los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nosotros no tenemos un pacto como el de Moisés. Moisés le faltó a Dios en este aspecto y Dios, conforme a la carne, lo disciplinó o lo castigó, como querramos ver. Y le dijo: tu cuerpo, tu vida, tu naturaleza no entra ahí porque tú fallaste en esto. Nosotros no andamos conforme a la carne. Nosotros no andamos como Moisés. Nosotros andamos conforme al propósito del Espíritu de Dios que ha venido a nuestra vida para sellarnos y mantenernos salvos hasta el día de la redención. Ahora pues, ninguna condenación puede haber para aquel que ha recibido a Jesucristo y ha sido sellado con el Espíritu Santo de Dios. Nosotros somos espirituales. No somos carnales, no somos naturales, aunque tenemos carne y tenemos naturaleza, pero eso no es lo que somos. Se nos ha enseñado por medio de la palabra a nosotros que nosotros somos hijos de Dios. Dios es espíritu y nosotros somos como Él. Nadie nos puede venir a engañar o a tratar de confundir en este tiempo a la iglesia cristiana Nuevo Pacto. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La Biblia dice que el Espíritu de Dios nos ayuda. Esa ayuda es conforme al Espíritu. Nos exhorta, nos redarguye, nos enseña el camino, nos guía, nos enseña a amar, nos hace brotar el fruto de Él, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, tolerancia, mansedumbre, fe. Es lo que está en nosotros. Somos guiados por estas cosas. Solo queremos lo bueno para con los demás. Dice el apóstol Juan que aquel que hace lo bueno, ¿cómo le vendrá el mal? De ninguna manera. Aquel que tiene misericordia, ¿cómo éste será tratado mal aquí en la tierra? De ninguna manera. Aquel que cree en la palabra de Dios, ¿cómo le fallará el Señor aquí en la tierra? ¿O sentirá él el fallo del Señor aquí en la tierra como si Dios lo ha abandonado? Nunca, porque él está recibiendo por medio de la palabra lo que Dios le ha dado. Gloria al Señor. Quiero terminar con usted aquí en el libro de Romanos, capítulo número en el 8, pero en el versículo número 2 dice así: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley de Moisés, del pecado y de la muerte. La ley, hay dos leyes. La ley, esta última que acabo de hablar, que es algo que está establecido. Esto es así. Cristo lo ratificó con su sangre, selló el pacto de la gracia, el pacto de la ley del Espíritu. Moisés les dio una ley. Los dos pactos tienen sus leyes. Moisés recibió de parte de Dios la ley de Moisés. Así se llama, ¿verdad, hermanos? La ley de Moisés. Entonces el pueblo recibe como instrucción y como mandato la ley de Moisés. Nosotros, la iglesia, que no tenemos que ver con esa ley de Moisés, porque nosotros somos del tiempo de Cristo, de la gracia de Dios, recibimos una ley distinta, que es la ley del Espíritu, que no se parece a la ley de la naturaleza, a la ley que venía en contra del pecado. La ley del Espíritu no viene en contra del pecado. La ley del Espíritu viene a actuar donde no hay pecado. ¿Sabe por qué? Porque la ley del Espíritu, antes de tratar con usted, antes de que Cristo comience a hablarle a usted, a darle testimonio de lo suyo a usted, Él hace una operación, pero se encarga Él de hacerlo a través de la ley. Él establece su ley, y después de tener su ley establecida en nosotros, comienza a funcionar en nuestras vidas. Escuche esto en esta mañana. Usted no había escuchado esto. Gloria a Dios. Usted no sabía que esto es así, ¿verdad que sí? Ni yo tampoco. Pero ahora dice que Él no funciona en nosotros hasta que nosotros estamos metidos, hasta que Él nos mete dentro de esta ley. A aquel pueblo no, sino que aquel pueblo lo llamó para que cumpliera esa ley. A nosotros no nos está mandando a cumplir esta ley,
sino que nosotros recibamos el cumplimiento de esta ley del Espíritu. Mire lo que estoy leyendo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, oiga esto, me ha librado. No fue usted quien trató de hacerlo. La ley del Espíritu de vida, contraria a la ley de Moisés, me ha librado de la ley. ¿Cuál ley? La de Moisés, de la condenación. Me ha librado de la condenación y de la maldición. Me ha librado de la ley, me ha librado del pecado y me ha librado de la muerte. Yo tengo que tratar de salvarme, tengo que tratar de mejorar, tengo que tratar, no, ya Dios te libró de todo eso. Es la función de la ley del Espíritu de vida. La ley de Cristo es esta. Esta no es la ley de Moisés. Entonces nosotros somos llamados y somos injertados en la ley de nuestro Señor Jesucristo, que es la ley del Espíritu de vida. Y la ley del Espíritu de vida a nosotros primero nos ha librado. Ya estamos libres. Nos ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Aquel que está en Cristo ya no muere porque tiene vida eterna. Me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, ¿de cuál ley? La de Moisés. No podía libertar al hombre, no podía ser libre al hombre, cada día lo condenaba más. Y si la persona estaba usando la ley de Moisés, era maldito. Maldito todo aquel que permaneciera en todas las obras de la ley y no las haga, que no permaneciere. Porque lo que era imposible para la ley de Moisés, por cuanto era débil por la, ¿ya ve? Por la carne. La carne no obedece, el Espíritu sí obedece. Por eso estamos aquí nosotros, porque nosotros somos tratados espiritualmente. El Espíritu de Dios dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Por eso es que la Biblia declara que ya no vive usted, sino que es Cristo el que vive en usted. Las cosas cambiaron. Hace falta que nosotros cambiemos nuestra manera de creerle a Dios y nuestra desobediencia por obediencia. Y que creamos que es cierto esto, que no es solamente lo que Dios hizo, sino que Dios nos da estas cosas, nos capacita a nosotros para que nosotros estemos capacitados y comencemos a entender a Dios y a obedecerle. Cosa que eso está un poquito complicado. Pero aquí estamos. No es por obra, recuerde. Lo que sí, la desobediencia trae consecuencias y espérela. De eso no se puede escapar nada, nadie. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gloria al Señor. Ahora dice el 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, ahí está el cambio, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Él no era carne ni era pecado, sino que en semejanza, en algo como lo de nosotros. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado que había en nosotros, condenó el pecado en la carne de Él. Pecado, tú que condenas a mis hijos, tú que maldíceme, ven para acá y cóbrate conmigo. Y el pecado de nosotros fue a Cristo a cobrar la deuda. La paga del pecado, ¿qué cosa es? Eso es muerte. Con eso lo pagó Jesucristo en la cruz del Calvario, con la muerte de una vida perfecta de Él, y desapareció el pecado. La gente dice, no, porque todos seguimos siendo pecadores. No, pecador será usted. Todos tenemos pecado. Pecado tendrá usted que no ha ido a la sangre de Jesucristo para ser limpio y tener esta conciencia delante de Dios. Venía Juan caminando y le dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es la obra de Cristo. Agarrar el pecado, ponerlo aquí, todo el pecado de todo el pueblo de Dios, y lo trajo a Él y murió con el pecado en la cruz del Calvario. Y la muerte es el pago por la culpa del pecado. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley, lo que la ley demandaba, lo que la ley obligaba a las personas,
El hombre que hiciera estas cosas, por ellas será justificado. Nadie lo pudo hacer. Cristo vino en sustitución de nosotros y declara la Biblia para que la justicia de la ley que el hombre buscaba se cumpliese en nosotros. O sea que la ley ya a nosotros nos ha justificado. No tiene nada tampoco la ley en contra de nosotros. ¿Sabe por qué? Un muerto no le puede cobrar a usted. Y la ley está muerta para nosotros. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, que le cobre al Espíritu. Gloria a Dios. A ver qué Dios le dice. Dios le va a decir: no me vengas si a ninguna condenación, mi hijo ya pagó por él. La sangre de mi hijo fue derramada. Él está libre, él está limpio, no tiene pecado, no tiene culpa. Ha sido lavado, santificado y purificado en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Que Dios me lo bendiga en esta mañana, hermano. Dele un aplauso al Señor. Gloria a Dios. La forma en que me enseñaste a vivir